Pues lo siento mucho, cancela lo que tengas que cancelar, vete a urgencias y ya está. ¿Cuántas veces no te has encontrado con un dolor nuevo y has ido corriendo a Google para ver si era un tumor? Obviamente siempre te encuentras algo malo. El bueno de Doctor Google siempre tiene malas noticias para nosotros. Por suerte, no es tan común que un dolor se convierta en algo maligno. La mayoría de los dolores son molestos, son incapacitantes, pero rara vez son peligrosos. Sin embargo, hay algunas señales de alerta que sí debes tener en cuenta y no debes ignorar. Hoy te voy a contar el caso de Jaime, un paciente de 42 años que vino a consulta con un dolor de hombro irradiado hacia el pecho y cagadito de miedo porque se pensaba que le estaba pasando algo grave, un infarto. Y te voy a explicar exactamente lo mismo que le expliqué a él. Cuándo debes preocuparte por un dolor, qué son las banderas rojas en fisioterapia y cuáles debes conocer para prevenir problemas mayores. Pero antes de nada, quiero decirte que la intención de este vídeo no es para nada asustarte, sino informarte. La mayoría de las veces, únicamente el dolor no justifica la existencia de un problema estructural grave. De hecho, es lo más extraño, no suele ser lo común. El objetivo de este vídeo es informarte, reducir tu nivel de incertidumbre cada vez que venga un dolor nuevo que esté por la zona torácica o la zona visceral o en la zona de la cabeza y ayudarte a conocer las principales banderas rojas a tener en cuenta. ¿Y qué es una bandera roja exactamente? Pues eso te lo voy a contar a continuación. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Hernández, soy fisioterapeuta especializado en el tema del dolor y hoy te traigo un vídeo orientado hacia bajar la incertidumbre y el miedo. Si te gusta el contenido, quédate por aquí y no te pierdas nada de lo que voy a subir. Volvamos con Jaime. Jaime vino a consulta bastante asustado, ya que el dolor empezó a darle mientras corría y empezó a sentirlo desde el pecho hacia el hombro. Recuerdo que me llamó el mismo día pidiéndome una cita en el momento, porque estaba muy asustado, es un paciente de hace tiempo y me pidió por favor que si le podía ver para irse tranquilo. Así que lo primero que quería saber era mi punto de vista para saber si era motivo de urgencias. Obviamente esto es muy delicado, hay que tener mucha precaución con estas cosas. Normalmente cuando he tenido casos así, si he tenido una mínima sospecha, pues lo siento mucho, cancela lo que tengas que cancelar, vete a urgencias y ya está. Pero ahora vas a ver qué pasaba con Jaime y lo vas a entender perfectamente. A pesar de lo que puedas estar pensando, Jaime no era para nada hipocondríaco. Es muy deportista, le gusta además los deportes de contacto, por lo tanto está acostumbrado a cierto nivel de sufrimiento, pero este tipo de dolor se le escapaba de las manos. No sabía por qué le había aparecido, era la primera vez que le aparecía, entonces le tenía un poquito preocupado en ese sentido. Así que tras una exhaustiva valoración a Jaime, concluimos que lo que seguramente no tenía era un infarto agudo de miocardio, ni siquiera una angina de pecho. Aunque a él obviamente le dije lo que le pasaba y lo que le tenía. Pero a ti te voy a dejar pensar y recapacitar. ¿Qué crees que le pasaba a Jaime? ¿Por qué crees que le había empezado a dar una persona deportista corriendo ese dolor en el hombro? Sin más datos, ¿qué me dirías que es? Cuéntame en los comentarios si alguna vez te ha pasado algo similar, qué te han dicho, qué has hecho o simplemente cuéntame qué crees que tiene Jaime. Lo primero que hicimos fue descartar ese infarto agudo de miocardio. ¿Cómo lo hicimos? Con las preguntas que vas a ver a continuación. Después de eso, le explicamos algunas banderas rojas que debe conocer y a ti te voy a dar algunas más. De esta manera ayudamos a Jaime a rebajar ese sufrimiento psicológico, ese malestar, esa incertidumbre de lo que estaba pasando, porque eso además nos va a servir para combatir el dolor. Pero lo primero que debemos conocer, ¿qué es una bandera roja en el ámbito de la fisioterapia? Para un fisioterapeuta, el término bandera roja hace referencia a aquellos signos y síntomas que vemos en un paciente que deberían ser derivados a un médico. Obviamente no todas las banderas rojas son graves y como verás después muchas incluso las tenemos de una manera habitual. Y no vamos a mandar por eso a todo el mundo al médico, pero sí que cuando la historia clínica y se juntan varias banderas rojas que nos pueden hacer sospechar, ahí sí que hacemos una derivación. Y de hecho es el primer filtro que debe hacer tu fisioterapeuta cada vez que vayas con un dolor o un problema nuevo, para saber si te puede tratar o mandarte al médico. Y bien, ¿qué banderas rojas le enseñé a Jaime para entender que no le estaba dando un infarto agudo de miocardio? Vamos a hacer las preguntas certeras. Primero, antecedentes. ¿Tienes hipertensión arterial, colesterol alto, diabetes o algo similar? La respuesta era no. Obviamente no era obeso y por historias clínicas anteriores yo sabía que que no consumía ningún estupefaciente. Que esto también es importante, ¿vale? Hay personas que consumen cocaína, no te lo dicen en clínica y sí que hay riesgo con una edad menor de bandera roja. La respuesta a esto fue rotunda, no. ¿Tienes antecedentes personales o familiares de infarto agudo de miocardio? La respuesta a esto fue sí. El abuelo de Jaime falleció de un infarto agudo de miocardio. Vale.
Una vez hemos preguntado antecedentes, seguimos con la realidad, lo que le está pasando ahora. ¿Te has mareado? No. Bien. ¿Has podido seguir corriendo? Sí, he llegado hasta aquí corriendo, por tanto no había falta de aire. ¿Llevabas el medidor de frecuencia cardíaca máxima? Sí. ¿Estaba dentro de los valores normales? Sí, vamos bien. ¿El dolor es incapacitante? La respuesta fue no, es una sensación de pesadez, de tensión más hormigueo. ¿Notaste aturdimiento, mareo, sensación de malestar en general? No, solo me asusté un poco. Genial, entonces no te está dando un infarto, puedes despreocuparte, el dolor tiene que venir de otro lado. En cuanto le dije esta frase, Jaime se calmó, le cambió la cara totalmente y pudimos seguir la valoración, hacer el tratamiento adecuado para quitarle ese dolor de hombro. Tras la sesión, Jaime salió de allí con una sonrisa. No solo le había quitado, le había rebajado un montón el miedo y la incertidumbre, sino que es que además le había dado estrategias para tratarse ese dolor de hombro si le volvía a aparecer. También le comenté que mientras hacía su vida, incluido salir a correr, notaba que alguna de estas respuestas anteriores era afirmativa, lo normal era ir al médico y terminar de descartar una posible lesión cardíaca. Yo, a pesar de estar seguro de que no era algo grave, tampoco tenemos la verdad absoluta y nos podemos equivocar. Por tanto, siempre la precaución. Pero aquí voy a parar un momento. Fíjate, si volvemos a las preguntas de antes, Jaime tenía una bandera roja, los antecedentes familiares. ¿Quiere decir esto que le está dando un infarto y que habría que mandarle rápidamente al médico? Obviamente no. Jaime es una persona que no cae fácilmente en la hipocondria. Esto le pasó porque era desconocido para él, era un dolor que se asemejaba al infarto de agudo de miocardio, etcétera. Pero quizá tú sí, quizá tú caes un poco en ese miedo a que venga algo nuevo y a esa sensación de que te puede pasar algo. Por eso te voy a dejar 10 banderas rojas más que te van a ayudar un montón para entender cuándo un dolor o cuándo debes visitar al médico. Vaya, venga. Antes de seguir, si te está gustando este contenido, quédate por aquí, suscríbete a mi canal, dale me gusta y compártelo con aquellas personas que crees que le puedan necesitar. Vamos a revolucionar la forma de entender la fisioterapia. ¿Tienen menos de 20 y más de 50 años? Pues esto por sí mismo es una bandera roja. ¿Quiere decir esto que tengo que ir al médico? Lógicamente no. Quiere decir que en la franja de entre 20 y 50 años hay patologías que normalmente no se producen, pero es algo a valorar desde un punto de vista global. No voy a mandar al médico a cada paciente que me venga con menos de 20 o más de 50 años. Malestar general. Es otra bandera roja. Es otro claro ejemplo de que no todas las banderas rojas son peligrosas. Recuerda, una bandera roja es lo que utiliza un fisioterapeuta como motivo para mandar a su paciente al médico y no para tratarle él. Ante una gripe, unas anginas, una gastroenteritis, no te voy a tratar, te mando al médico directamente, es un malestar general. Banderas rojas importantes, ahora sí. Síndrome constitucional. Has perdido peso más del 10% de tu masa corporal, es decir, si pesas 90 kilos, has perdido 9 kilos en menos de 3 semanas, tienes anorexia, es decir, no tienes ganas de comer, tienes astenia, has sentido pérdida de fuerza o sensibilidad progresiva, estás padeciendo un déficit neurológico progresivo y esto debe verlo un médico. Has notado falta de sensibilidad en la zona perineal o has perdido el control de los esfínteres, aquí sí que hay que ir al médico, ¿vale? ¿Sufres dolor únicamente por la noche? Tú pasas tu día normal y de repente por la noche a las 3 de la mañana aparece el dolor y no se te quita hasta las 7 o 8 del día siguiente. Esto es un neck pain y es una bandera roja también importante, ¿vale? Es una bandera roja que debe valorar un médico, sobre todo si luego en la historia clínica se realiza otro tipo de conclusiones. También es importante observar si me despierta y no cambia con nada, no mejora con el cambio de posición, no mejora si muevo el brazo, por ejemplo. No es tan intenso, no es tan urgente como si el dolor solo aparece por la noche, pero sí es recomendable. Vaya, venga. ¿Has sufrido un golpe o un traumatismo reciente deportivo o en el coche y has empezado a notar signos o síntomas raros como dolor de cabeza intensos o torácico intenso? Pues esto es una bandera roja. Es decir, hay que ir al médico, no hay que asustarse, ¿vale? Historia familiar de un cáncer o de una patología grave, como le pasaba a Jaime, que tenía un abuelo que se había muerto de un infarto agudo de miocardio. ¿Voy a mandar a todo el mundo que tiene un familiar con una bandera roja como esta al médico? Obviamente no. Otra cosa diferente es, ¿tiene la propia persona historial de cáncer o de enfermedades graves? Aquí ya estamos hablando otro idioma diferente. Si se me junta este historial con otros signos y síntomas importantes, directamente al médico, ni le toco. ¿Has notado o tus familiares han notado pérdida de funciones cognitivas como hablar, leer, escribir, de funciones superiores sobre todo, ¿vale?
¿Has notado pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, pérdida de mover alguna parte del cuerpo? Esto es una bandera roja y tampoco se toca a priori, ¿vale? Habría que ir al médico. ¿Sufres o sientes un deterioro en el nivel de tu conciencia? Al médico. Y hasta aquí nada más. Jaime se recuperó muy bien de su dolor de hombro, tuvo que venir un par de sesiones más a realizar tratamiento, a ver qué ejercicios le venían mejor, a entender de dónde venía, pero se recuperó adecuadamente y lo más importante fue reducirle ese nivel de ansiedad, de incertidumbre. Eso fue primordial para su tratamiento del hombro. En conclusión, la mayoría de los dolores no son peligrosos, pero no por ello significa que haya que dejarlo pasar. Hay que tratarlo, sobre todo cuando es un dolor que nos dificulta o nos ha estado dificultando durante mucho tiempo la calidad de vida. Entender cómo funciona el dolor, tener una prescripción de ejercicio adecuada y una gestión adecuada de otros rasgos va a ser primordial para tratar el dolor. Si quieres aprender más sobre cómo reducir el dolor y recuperar el control de tu vida, en mi mentoría online te enseño estrategias basadas en la evidencia científica más reciente para que puedas moverte sin miedo, moverte sin dolor y recuperar tu calidad de vida. Te dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Métete, que te va a venir muy bien. Y hasta aquí nada más. Espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete a mi canal, dale like, coméntame qué crees que le pasaba a Jaime y nos vemos en el siguiente. Chao.